Y hoy entonces empezamos con el día 2. El título que tenemos para hoy es Los Caminos del Reino. Cuando hablamos de este título de los caminos del reino, vamos a hablar es de los medios, ¿cierto? Que habla de los caminos como los medios para conseguir algo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en el Evangelio hay formas de hacer las cosas que no siempre son las formas que se hacen en el reino y que no se puede hacer a cualquier costo de conseguir algo que nosotros pensemos que tenemos que conseguir, ¿no? Dice, cuando Dios le habla por medio de su Espíritu Santo, se le revelará a sí mismo sus propósitos y sus caminos, ¿cierto? De lo que estamos hablando ahora. O sea, Dios nos va a revelar las formas de hacer las cosas. Los ciudadanos del reino deben funcionar para cumplir los propósitos de Dios según los caminos del reino, no según los caminos del mundo. Dice un versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55. Los principios del reino de Dios y los principios del mundo son abismalmente diferentes. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Si yo hubiese venido como un líder que todos los judíos estaban esperando, ¿no? Un líder político, ¿cierto? Dice Jesús, si hubiese sido así, ya mis seguidores estarían todos peleando para que yo esté en el lugar que debería estar. ¿Por qué? Porque vemos que todo esto, estas definiciones de la política, cómo se definen los países, qué territorio le corresponde a cada uno, en realidad siempre se ha hecho de la mejor manera, que es a través de la guerra, a través de la violencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos cosas que han pasado en la historia del ser humano, como por ejemplo la Inquisición, ¿no? Gente creyéndose representar a Dios, cometían atrocidades que con otros seres humanos que les cortaban la cabeza, que los crucificaban cabeza abajo, que los aserraban, ¿cierto? Para cortar sus cuerpos en el nombre de Dios. Tú te das cuenta que lejos está ese pensamiento de querer a estas personas decirle rebeldes porque no aceptan a Dios, no aceptan el cristianismo, porque les entiendo para eso, ¿cierto? No aceptan el cristianismo, entonces nosotros lo vamos a imponer. Y Jesús dice, nada que ver. Si hubiese sido así, yo ya lo hubiese mandado a pelear a todos para que me pongan también en el lugar como yo se supone que debería estar. Pero mi reino no es de este mundo. Los servidores del reino, sigue diciendo el autor acá, no funcionan en la manera en que el mundo espera. Pablo advirtió a los cristianos en Colosas, les dijo, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, fíjense nada más que no vayan a ustedes a querer hacer las cosas de acuerdo a como el mundo tiene establecido ciertos mecanismos, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y ahí llegamos a la actividad número 1, que dice, una vez que Dios lo invita a unirse a su trabajo, ¿cómo podrá realizar sus propósitos? Dios, ¿no? ¿Cómo va a realizar sus propósitos en nosotros? Marquemos una sola respuesta. La A dice que de cualquier manera que yo escoja, Él va a hacer sus propósitos. ¿Está bien eso? No, ¿cierto? No la marcamos ahí. La B dice, aprovechando la razón humana, o sea, nuestro razonamiento, ¿cierto? Los principios y tradiciones humanas. ¿De esa manera va a hacer Dios su propósito? No. La C dice, valiéndose de mi mejor manera de pensar y haciendo lo mejor que yo puedo. Tampoco, ¿cierto? Y la D dice, haciéndolo a la manera de Dios. Esa es la respuesta. Entonces, Dios va a realizar sus propósitos haciéndolo a su manera, ni valiéndose de cualquier manera que yo piense que tengo que escoger,
ni tampoco pensando que yo soy muy inteligente y que tengo cierto un método súper especial que este sí va a funcionar, ni tampoco diciendo, bueno, hagamos lo que podamos con nuestras buenas intenciones, sino que la D sería una categorización a la manera de Dios. Sus caminos y maneras humanas no producirán fruto espiritual permanente. Los propósitos de Dios se realizan únicamente según los caminos y la manera de Dios. En las próximas 2 lecciones quiero que acuda a las Sagradas Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo y le permita revelarle algunas verdades básicas en cuanto al reino y a los caminos del reino. Recuerde que la verdad espiritual no es simplemente un concepto para debatir, pensar o estudiar. La verdad es una persona. A medida que Dios se le revela y le manifiesta sus propósitos y sus caminos, usted tiene que estar preparado para responderle y obedecerle. Entonces, resumiendo esto que estamos diciendo, en primer lugar, hay una... En primer lugar, yo anoté acá esto de hablar de los caminos, de que uno a veces quiere conseguir cosas a toda costa, que a veces para Dios no es importante el hecho puntual de conseguir algo, sino que a veces lo que Dios está queriendo tratar con nosotros es el proceso. O sea, no es el fruto, el éxito de llegar y conseguir algo. Supongamos, pensemos en un ejemplo así básico, si tenemos que estudiar algo. A Dios no le importa que te den el diploma al final. Si te lo dan, genial. Pero a lo mejor Dios te quiere llevar ahí simplemente para que pases los 4, 5 o los años que sea estudiando. O sea, ese proceso es el que Dios a veces usa porque la mayoría de las cosas, no sé de dónde me recuerdo de esta frase, pero dice las cosas importantes siempre son las que llevan más tiempo. Las cosas superficiales y fáciles y básicas se adquieren rápido. Pero las que demoran un montón, generalmente son las más valiosas. La otra cosa que decíamos es entonces que el objetivo no se busca a cualquier precio. Esto que estábamos diciendo también de que Jesús dice, mis discípulos pelearían, ¿cierto? Si yo fuera un líder político, un líder de guerra, como era lo que esperaban los judíos, no es así, porque mi reino no es de esta tierra. Y en el Evangelio importan las formas y el fondo de las cosas. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Por supuesto, esa es mi motivación, pero también a qué costo lo voy a hacer. No se vale cualquier costo. Vamos a ver unas parábolas que vamos a estudiar, que van a ser muy interesantes, porque la hemos escuchado un montón de veces. Ya sabemos que nosotros estudiamos la vida de Jesús y encontramos en sus enseñanzas muchas parábolas, que son estas historias que Jesús inventaba a sus discípulos con el fin de que puedan entender cómo funcionaba el reino de Dios y usando elementos que la gente tenía muy a mano, que tenía muy frescos en la mente. Pensemos en que la mayoría de la gente que seguía a Jesús era gente ignorante, ¿no? Gente de bajos recursos, no era gente que había estudiado. Generalmente ellos estaban en las sinagogas, ¿cierto? O eran líderes políticos o eran líderes religiosos. La gente que seguía a Jesús no. Entonces Jesús le hace entender y quiere abrir el panorama, y eso nos ayuda un montón. Les enseña estas historias simples, cortitas, pero que busca elementos muy cotidianos para ellos para que lo puedan entender. Vamos a Mateo 13, el versículo 24 al 30. Si alguien quiere subir, que lo quiere leer, lo puede leer, y si no, yo lo tengo acá también. ¿Sí? Adelante, primero que quieran. Del 24 al 30. No te leer. Jesús les contó otra palabra. Le dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres no venían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no. ¿Para qué al sacar la cizaña no arranques también el trigo? Dejen crecer juntos, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y háganla en manojo para quemarla. Pero junten el trigo y miren. Ok, ahí tenemos entonces la primera historia, ¿no? Que Jesús le está hablando de un hombre que tiene un campo, ¿cierto? Que siembra y que en ese campo después sale el trigo, pero también salen las malezas, las cizañas. Pero después Jesús, en el versículo 36, explica esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a leerlo. Del versículo 36 al 43 dice: entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, o sea, eran los discípulos que preguntaban: Señor, explícanos esto de que contaste la historia porque no entendemos mucho. Y Jesús les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, ¿no? Está hablando de sí mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, o sea, la maleza, son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos por oír, oiga. O sea, el que entendió. Dice la actividad que está en el punto 2, la A, dice: trace una línea desde la columna donde dice parábola a donde dice reino, para que podamos identificar esto que recién acabamos de leer, esta explicación. Podemos hacer una línea o podemos ponerle también al lado del número la letra que corresponda, o al lado de la letra el número que corresponda, no importa. Tenemos en primer lugar, en la columna donde dice parábola, la A dice: el que sembró la buena semilla. Y del lado donde dice reino, ahí tenemos que buscar, entonces, en el reino, ¿quién es que sembró la buena semilla? Tenemos el diablo, el hijo del mal, los ángeles, el Hijo del Hombre, el fin del mundo, el mundo o los hijos del reino. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea que la A corresponde al número 4, o el 4 a la A, lo quieran poner. Cuando hablamos de la buena semilla que se habla acá en esta parábola, ¿a quién corresponde? Corresponde al diablo, a los hijos del mal, a los ángeles, al Hijo del Hombre, al fin del mundo, al mundo o a los hijos del reino. A los hijos del reino. Entonces la B es la 7, o la 7 es con la B. No. Lo de los salones, el salón del reino, no. La C, en la parábola se habla del campo. ¿Quién dijo Jesús que era el campo? El diablo, los hijos del mal, los ángeles. El mundo. O sea que es la 6. La C es la 6. Después, en la columna D, en esta parábola, dice el que sembró la cizaña. ¿Quién fue el que sembró la cizaña? El diablo. El con la flecha, como dice en Chile. La 1, entonces, la D o la D es la 1.
¿Vamos bien ahí? ¿Sí? La cizaña, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? La cizaña o mala hierba, ¿quiénes eran? Los hijos del mal. Los hijos del mal, o sea, la E es el número 2 o el 2 la E, como quieran. Y vamos avanzando. La letra F, que es la cosecha. ¿Quién sería la cosecha en el reino? ¿O cuándo ocurre la cosecha? ¿Qué es? Es el fin del mundo. ¿Qué es la F? O sea, la 5 sería la F, o la F es 5. Y la G última. ¿Quiénes son los segadores en el reino? Los ángeles, según lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando explicó quién era. O sea, la 2 es la E. ¿La E? No. La 3 es la G. Bien, entonces, de acuerdo a esta parábola, ¿qué clase de personas parecen ser miembros del reino de Cristo? ¿Quiénes son los miembros del reino de Cristo en la obra? Eso, los hijos del reino. Esos son los que corresponden al reino de Cristo. Parece, dice, ser miembro del reino. Son los hijos del reino. Precisamente, claro. Parece. Parece. Pueden ser también. Sí, tiene sentido. Por ahí va a estar clara en el párrafo. Ok. Que no dijo el papa. Sí, puede ser eso. Entonces. Porque parece. Parecen ser, pero no son. Porque claro, porque Jesús cuando hablaba de esa parábola decía que las dos cosas crecían al mismo tiempo y que eran parecidas. Y que son parecidas. De hecho, cuando uno ha sembrado algo, es cierto, y empieza a brotar, no sabe de qué cosa exactamente crece. Y la cizaña es la que es parecida al trigo. Claro. O sea, no tiene fruto, pero la veces si este es trigo. Claro. Te salen de las malezas. Sí, parece como una espiguita. Hay un montón. Son espiguitas que lo botan. Las ventas tienen son iguales al trigo. Bien, entonces la B serían los hijos del malo. Porque se parecen al fruto del campo, ¿no? Pero no son. Y la letra C, la pregunta dice, ¿cuándo y quién harán la separación entre las personas? Primero la cuándo. En el fin de este siglo, dice Jesús. Y esa separación la van a hacer los ángeles del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de este siglo, mucha gente se pone ahí a discutir porque, claro, Jesús dice de este siglo, y uno diría, bueno, entonces quiere decir que el mundo se tendría que haber acabado en el siglo I, porque Jesús está hablando en el año 33, del primer siglo, ¿cierto? Pero nos olvidamos de que esta palabra de este siglo, Jesús se refiere a el tiempo desde su nacimiento y desde que él viene en adelante. Y ahí viene una discusión teológica bien grande que es el dispensacionalismo. ¿Conocen esa palabra? ¿Una vez escucharon? ¿Escucharon? Sí. Hay una corriente teológica que habla de que la historia humana se viene dando por etapas y esas etapas se les llama dispensaciones. Entonces ellos toman como que la vida humana desde que nació, ¿cierto?, para la primera dispensación y así, y como que cuando se van cumpliendo etapas viene la otra. Entonces ellos, para mí, con todo mi gran respeto digo, para mí cometen el error de que ellos al ir contando así, muchos han predecido, entre comillas, cuándo va a venir el Señor. Empiezan a hacer cálculos, ¿no?
Pero se olvidan de un tema muy interesante que es que para Dios 1000 años es como un día. Siento que en realidad ese versículo lo que quiere decir es que a Dios no lo sujeta el tiempo. Entonces, para nosotros pueden pasar 1 o 2 dispensaciones, pero para Dios es la misma. Entonces ellos están hablando del periodo de la gracia, de cuando Jesús nació hasta ahora. Entonces dice, bueno, de hecho todo esto bien, los terremotos y todo eso, entonces podemos decir que Jesús va a dormir en el año 2000, Bruno dijo el 2027. Vamos de esto. Son teólogos, son El año que viene. Claro, no, después lo que pasó fue que obviamente mucha gente se le vino encima, y son gente que ha estudiado mucho, o sea, no es que son cualquiera que dice cualquier tontería, pero después salió a pedir perdón diciendo, me equivoqué, en realidad ya estaba tomando cosas acá y no tomé en cuenta que en realidad nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, dice Jesús, que conocen el día y la hora cuando se me va. Pero pasan esos errores cuando nosotros queremos encasillar todo, ¿cierto?, dentro de nuestra lógica y traer el reino de Dios a nuestra mente y a ver cómo lo puedo hacer yo para que lo entienda yo, pero a la vez como encasillar y que Dios sea como yo quiero. Ese me parece que es el peligro grande que nosotros siempre corremos, tanto no estudiando la palabra de Dios, diciendo esto no me sirve de nada, como estas personas que estudian mucho y tanto estudian que dicen, bueno, yo ahora quiero sistematizar a Dios y a su palabra y ponerlo así y así para darle una explicación. Pero Dios ya dijo que nadie sabe. Claro, ¿cómo va a ser? ¿Para qué me voy a poner si yo? Exactamente, para mí no se pueden perder el tiempo, pero bueno. Por ahí el fin del siglo podría decir el fin de la era, esta era. Es que en realidad se refiere a eso, pero que la era no se sabe cómo hasta cuándo termina. El punto 5 que dice es el mundo, ¿sabemos? Por eso, entonces llegamos a este punto en que en algún momento va a pasar. Eso sí, tenemos que tenerlo claro. En algún momento va a pasar, pero ¿cuándo? Tenemos que ver. ¿Sí? Pero quería hablar de esto de la dispensación porque es un tema que dentro de los teólogos se discute mucho. Bien, pasamos a la ley, que dice qué significado tiene esta parábola para usted y para su iglesia. Bueno, eso ya es una pregunta personal. ¿Qué significado tiene para nosotros esta parábola? ¿Qué puedo decir? ¿Puede ver cizaña? Cuidado de la cizaña, que también se va el trigo. O sea, tener mucho cuidado en esas cosas porque a veces. También creo que debe tener algo que ver con lo que dice que el sol sale para los malos y bueno, sabes que les da oportunidad a todos y nosotros podemos decir que es malo, pero bueno, es que más o menos. El que sabe es él y él es el que es encargado de levantar la cosecha. Él va a saber lo que tiene que hacer. Y si él no lo arranca, no tengo que arrancar yo. Exacto. Por eso no viste que claro. Eso no es nuestro trabajo. No es que eso yo lo sé. Porque tenemos ganas. Cuando era retirada, Por lo menos los pelos. sí, porque me enojaba por réplica. Y eso, esta parábola me llamó mucho la atención el tema de eso. Sí. Por eso la tengo muy grabada del tema de la cizaña. Pero sí, a veces uno puede pensar, ¿no? De que pero es que bueno. Sí. Te das cuenta que uno, en mayor o menor medida, uno no es perfecto tampoco, así que no hay. No, aparte. No se puede decir nada. También yo creo que un poco de la lija para uno, para que si no pasa eso, ¿cómo puedo llegar a ser transformada? Hay muchas cosas que por ahí el Señor está haciendo para enseñarnos, a ser más tolerante, a tantas cosas. Aprender a que es el que hace. Como dice acá, ¿qué derecho tengo yo? Dios es literal, es el fundal, la relación de cada persona con Él. Y a mí siempre me gusta recordar que Dios conoce el corazón de esa persona. No vaya a ser que haya usted. Y alguna cizaña vaya y un grano predicador que sea. Yo siempre cuido eso, ¿no? Dios conoce el corazón. La palmera dice que grababa y un discípulo que estaba. Sí. A mí me llama la atención hasta el versículo 30 que
El dueño del campo, cuando los trabajadores van y les dicen, ¿quieren que arranquemos las cizañas? Y dicen, no, déjenlo ahí nomás. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los sembradores, ¿cierto? Primero sáquenlo. Sí, pero déjenlo ahí. O sea, no lo arranquen ustedes, yo no lo voy a arrancar tampoco. Tranquilo, no pasa nada. Es también mucho de lo que hemos estado estudiando en este curso, ¿no? De dejar que Dios haga cuando Él quiera y como quiera. Él es el que toca el corazón de las personas, Él es el que motiva, ¿cierto? Van a estar juntos hasta el final. Cuando Sí. Dios. Ahí se va a saber. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para Dice, estar en la lista de miembros de una iglesia no es evidencia de que una persona pertenece al reino. Simplemente porque una persona se parezca a otro creyente no significa que es cristiana. Usando esta parábola, Jesús enseñó que algunos perdidos estarán mezclados en las iglesias con los creyentes verdaderos. Note, sin embargo, que Dios es quien dictará el juicio final sobre la relación de cada persona con Él. Debemos dedicarnos a ayudar a los verdaderos creyentes a crecer y fructificar. Dios eliminará a los no creyentes. Ese es su trabajo. Cuando una persona no está llevando fruto, debemos dejar que Dios trabaje por medio de nosotros para ayudarla en sus necesidades espirituales. La persona necesita saber cuál es su necesidad y lo que tiene que hacer al respecto. Algunas veces se requerirá la disciplina cristiana como una expresión de amor divino. Mateo 13, 31 y 32. Hay otra parábola ahí que también está buena, que enseña cosas parecidas. Todo esto estamos hablando del reino, ¿cierto? Es la parábola de la semilla de mostaza. Bueno, adelante. Y otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su campo. Una cosita que apenas se ve. Esa es cortita, ¿no? Bien, la pregunta acá es, ¿de qué tamaño entonces empieza el reino y cómo termina? Algo pequeño. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Así empieza, ¿cierto? Así que vayan cambiando ahí si quieren. Comienza como un grano de mostaza o como la más pequeña de la semilla. El 99,98% de las iglesias no empezaban chiquitas, ¿no? Congregaciones. Una reunión en casa, La casa, trasladándolo a Sí, una congregación. Una iglesia que nueva empieza generalmente por una casa. la casa. Bien, entonces empieza así y después llega a ser algo grande, ¿no? Como dice la mayor de las hortalizas, original, reciclado. Esa es la A, entonces ahí escriban bien como quieran redactarlo. Y después en la B tiene la misma pregunta que leímos hace ratito, ¿no? ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Y creemos que puede tener para nuestra iglesia esta parábola, esta historia. Algo ya dijeron, ¿no? Que casi todas las iglesias comienzan por algo pequeño, reuniones en las casas, ¿cierto? Predicaciones casa por casa, qué sé yo. Exacto. Los grandes resultados con algo pequeño. Yo recuerdo de mi abuelo, me contaba la historia de cómo empezaron la iglesia allá donde nosotros nos congregamos, donde nosotros vivimos en un pueblito como 25 de mayo, pero es la costa, o sea, es un pueblo. Y mucha pobreza, mucha pobreza. Y mi abuelo me decía que ellos iban a orar
él y otro hermano más se iban a orar al monte. No había trabajo en la ciudad y no había más hermanos, eran él, su esposa, o sea, mi abuela, que ya le conté la historia, me parece cómo se convirtieron. Mi abuela primero, mi abuelo a los años, y después el otro hermano, y con él iban a orar, a las madrugadas. Mi abuelo me decía, nosotros pasábamos por los campos, y a veces nos arrodillábamos ahí nomás, todos mojados, llenos de barro. No teníamos iglesia, así que era ir a orar así. Ir a orar para que el Señor traiga gente a la iglesia, pero ir a orar también para que haya trabajo en la ciudad, porque había mucha pobreza. Me contaba que llevábamos un pancito, nosotros, y lo repartíamos entre, hacíamos dos pedazos, y eso comíamos y orábamos al Señor, y empezábamos ahí en las madrugadas. Así, mucho sacrificio. Y él lo contaba y se alegraba porque después, bueno, eso le llevó a ser una iglesia grande, es todavía, pero aparte de eso, esa ciudad donde vivimos nosotros ha sido fuente de tanto trabajo para tanta gente, que no solo del país, porque ahí después se empezó a fundar esto de los cultivos de salmones, que es una industria que en Chile ha crecido mucho, pero empezó ahí, en Chiloé, y en ese puerto era donde se hacían las conexiones. Chile ahora es el segundo exportador de salmón más grande del mundo después de Noruega, así que se expandió mucho el recurso ese y esa industria. Pero en ese tiempo no existía y empezó a nacer ahí. Y ha ido gente mucha gente de Haití a trabajar, mucha gente de Colombia a trabajar. Y yo pensaba cuando estaba viviendo esto, de cómo los comienzos pequeños, de cosas chiquitas, y Dios puede hacer algo grande, de que, claro, después ese puerto que, como le digo, es como 25, no es más grande en cuanto a territorio y a población. ¿Cómo ha sido de bendición para el país y para otros países? Porque viene gente que viene huyendo de la pobreza de otros países y se va ahí. A veces las condiciones del clima son frías, son bastante, ¿cómo se llama? Extremas. En este tiempo, por ejemplo, bastante frío. Y llueve mucho tiempo del año. Pero como esas cositas pequeñas, Dios las usa. Gente que no tenía estudios, no es que mis abuelos y hermanos habían ido al instituto y nada. Si es que sabía leer, era mucho. Y nada, era oración, era buscar a Dios y cómo Dios papela, ¿no? Y crece algo tan pequeñito. Sí, un grano de casa. Y la otra cosa, bueno, seguimos leyendo, ¿no? Dice que esta parábola debe alertarnos, dice el autor, si usted se siente pequeño o insignificante. Dios puede tomar algo, al parecer pequeño e insignificante, y usarlo para producir algo muy grande y útil. ¿Hay cambios que percibe que Dios quiere hacer en su vida y en su iglesia? ¿Se considera que no tiene suficiente fuerza o influencia? Anímese. Por medio de una persona que cree en Él, y yo obedece, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Piensa su iglesia que es demasiado chica? Lo que al hombre le parece imposible, dice Mateo, cuando a Dios es posible. Mateo 19. Una iglesia comprometida con el Señor, con el señorío de Cristo, puede tocar al mundo. Y acá yo quería hacer un paréntesis en esto de la iglesia, porque estamos hablando de las congregaciones, cómo nacen las congregaciones, y lamentablemente hay otra parte de cómo nacen las congregaciones, que es de las divisiones. Y yo he visto muchos casos, no quiero decir todos porque sería mentir, pero muchos casos donde iglesias han nacido de divisiones de otras que nunca prosperan, nunca avanzan. Pero, ¿por qué? Porque nacieron de algo que no está bien. ¿A qué me refiero con algo que no está bien? Hay un grupo de iglesia, o sea, hay un grupo en la iglesia y de repente uno de los hermanos se enoja por algo, se lleva a otros y dice, no, ¿sabes qué? Con esto no, vamos a hacer nosotros nuestra propia iglesia. Y a veces ahí toquemos el nombre del pastor y empieza a hacer una iglesia. Esa iglesia no ha sido nada. Otra cosa es que Dios te diga,
te quiero para que vayas y empieces una misión, te vas con la bendición de la iglesia donde estás, con la oración, con el apoyo de esa iglesia, es completamente diferente. Y que creo que esa es la forma también de que Dios bendice, teniendo orden en primer lugar. De esa manera tampoco la gente que la gente conoce, la gente que no es cristiana también ve todo eso. Dice, no, si se enojaron con eso, ¿sí? Yo me acuerdo de una iglesia ya, de la iglesia, cuando yo era chico, se salió un grupo precisamente así como lo estoy contando. Y la iglesia se fueron como a una cuadra a la que estábamos nosotros, un grupo se enojó, y los caraduras le pusieron a su iglesia el mismo nombre que teníamos nosotros, pero le pusieron unida. Por ejemplo, supongamos, nuestra iglesia se llamaba Iglesia Bautista, no se llamaba así, pero se llamaba Iglesia Bautista Pentecostal, supongamos, y ellos le pusieron Iglesia Unida Bautista Pentecostal. Le pusieron unida, habían salido enojados y por la misión. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero esa no es la motivación correcta, ¿no? Y generalmente cuando las congregaciones nacen así, después cuesta mucho porque en realidad son cosas que nos han sanado. Heridas, mentiras, a veces malas formas, ¿cierto? Y demás. Generalmente se manifiesta el mismo espíritu con el que nació, que perdura. Sí. Entonces, eso quería hacer esa diferencia porque no es lo mismo cuando el Señor llama a alguien a decirle quiero que tú vayas y abras o comiences con la misión, aunque sea en la misma ciudad, no importa. Pero vas, se trata con la iglesia donde uno está, con los pastores y con los líderes y con las demás iglesias, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está contento y que bueno, te mandamos nosotros. A mí me llamó mucho la atención en México un día, yo trabajaba en el sonido, en una iglesia, terminamos una reunión y de repente veo que empiezan a llegar unos tipos bien con traje y todo, se veían que eran más gente a nuestra iglesia, estaban terminando la nuestra y empiezan a llevar equipos de sonido y instrumentos. No, pero llegaban a la iglesia nuestra, cuando nuestra iglesia estaba terminando. Iban llegando ellos, se empezaron a instalar ahí. Y así que fui a preguntar qué pasaba, porque yo estaba a cargo de toda la parte de sonido y eso. Y me dice el pastor, no, me dijo, lo que pasa es que nosotros le estamos prestando nuestro templo a otra iglesia que así les pasó y habían tenido que salir del lugar donde estaban, así que ellos vienen a hacer sus reuniones acá. Cuando nosotros terminamos, ellos empiezan a armar sus cosas. Yo dije, qué lindo, nunca lo había visto eso en mi vida, me sorprendí, porque vi que eso me pasa mucho. Pero claro, son gente que dice, no, sí, estos son mis hermanos también. Tienen su congregación, vengan no tienen dónde estar, no tienen dónde hacer su reunión, vengan a nuestra iglesia, a nuestro templo, y prestamos nuestras cosas. Me sorprendí gratamente. Nunca lo volveré a ver conmigo, pero suceden esas cosas. Dice Mateo 3, 33, que es la parábola de la levadura. Sí, por favor. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Eso no? Sí, solo versículos. Bien, muy cortito, ¿no? El reino de Dios, entonces, ¿qué dice? Crece como que crece paulatinamente, porque la levadura, en vez de que va levando, se va. ¿Cuál de las siguientes maneras describe mejor cómo crece y se extiende el reino? Y ahí tenemos las 3 alternativas, ¿no? 3. Una es que el reino crece rápidamente como una explosión. No. 2. El reino crece paulatinamente, pero hasta llenarlo todo. O 3. El reino crece muy poco. El 2. Generalmente se usa para lo negativo, lo de la levadura, ¿no? En otra parte. De la levadura, pero acá muestra que nada del efecto, digamos, que empieza como algo imperceptible, pero que va a tener. Claro. Sí, los judíos tenían este tema con la levadura, ¿no? Cuando tenían que celebrar el Pesaj, hasta ahora lo hacen,
tiene que buscar en la casa que no haya por ahí algún clavito de levadura, porque eso no se puede tolerar. Tiene que estar limpia la casa, como dice el pastor, porque era algo, en ese sentido, algo negativo, ¿cierto? Pero en este caso lo está usando como esta idea del crecimiento. Y yo pensaba con la alternativa número 1 que dice el reino crece rápidamente como una explosión, porque he visto muchas veces que, de hecho, hay programas en algunas corrientes de algunas iglesias de crecimiento explosivo, así literalmente explosivo. Entonces, a veces cuando estamos con esta idea es de vamos a hacer lo que sea para que la gente venga y para convencerlo. Y cuando leemos esto, la alternativa B, que es la correcta, o la 2, dice el reino crece pero paulatinamente. O sea, hay una idea, como decíamos al principio, de también de valorar el proceso. No todo es instantáneo. Por ahí ¿Qué pasa eso? Eso es manejo emocional y de acá. Claro. Sí, llenar la diferencia y le vamos a hacer. En cuanto a eso también, en la obra de entender en qué etapa estamos nosotros también, ¿no? Porque a veces pretendemos que haya, que se vea, que se mueva, que haya resultados, y quizás estamos en la etapa donde está empezando la cosa, ¿no? Entender nosotros en qué etapa estamos. Y también hay varias cuestiones, ¿no? Hay gente que pretende hacer lo que hace otro, porque le da resultados. Y no tenés en cuenta que vos estás en otra comunidad social, en otro ambiente, Con otra ritmo, otra cultura. Claro, Marina 3.0, nosotros por Semolín. Entonces, los resultados son diferentes. Y aparte también está el tema personal, porque tenemos que ver, ¿por qué no hacemos así? Bueno, pero ¿cuál involucrado está vos? Porque queremos, pero que hagan. Que hagan. Y el artista anterior me enseñaba que ver a Dios en que está trabajando y Claro. dice que nosotros no para él. No, decir, vamos a hacer esto que después Dios está haciendo. Que Dios nos siga. Claro, Ponerle onda. sí, pasa, por ejemplo, acá en la iglesia, con la cantidad de estudios que hay, como que Dios está llevando a la gente a estudiar la palabra, y como que esta iglesia se unió a lo que Dios está haciendo. Como que hay un montón de cosas, yo no sorprendo. Los miércoles, la cantidad de gente que está estudiando, impresionante. Gloria a Dios. Y seguramente Dios está trabajando en eso. Y entiendo que creo que eso también es como la levadura, ¿no? Porque por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer que son más llamativas, que convocan más gente. Pero me asombra a mí también, como pero la gente que recién empieza y ya se empieza a estudiar. Sí, Entonces eso va a tener que ser permanente porque va a conocer la palabra. ¿A mí quieren aprender? Claro. Sí, Es como en que estos días hay unos cuantos que me escribieron a mí que son nuevitos. Y dice, ¿cuándo queremos hacer algo? Buenísimo, porque tienen ese hambre, ese deseo, ese anhelo de conocer la palabra. Por eso como es, está trabajando el Señor. Él es el que lo más. Así. ¿Qué significado tiene esta parábola entonces para nosotros y para la iglesia? Creo que algo dijimos. Que Dios dé crecimiento cuando Él quiera y nosotros intentamos que ir a su ritmo, ¿cierto? Y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Exacto. Como siempre, en nuestro colegio. ¿Alguna vez ha querido que ocurran cambios rápidos en su iglesia o en su comunidad? A veces suceden. Sin embargo, en el reino, el crecimiento es más por la levadura en la masa. Afecta a la porción de la masa que está más cerca. Entonces esa porción afecta a la que sigue y así sucesivamente, hasta que toda la masa reciba los efectos. Sea paciente y fiel al Señor. Dios hará que su pequeña influencia tenga efectos de largo alcance, pero a su tiempo. No trate de forzar cambios con su propio esfuerzo. Confíe en que Dios hará el trabajo para producir los cambios por medio de usted. Y tenemos la última parábola que está
en Mateo 13 también, del 44 al 46. Si alguien tiene por ahí, lo quiere leer, si no lo lee. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde en el mar. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahí está. Teniendo en cuenta esto que dice que el reino de los cielos también funciona como si un hombre encontrara un tesoro, ¿cuán valiosa sería entonces la entrada al reino? Dice la pregunta A. Todo lo que posee. Es como un tesoro, ¿cierto? Que es muy valioso, que es más valioso que cualquier cosa, como dice Claro, el falta de 45 al 46. Ah, porque faltó. dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenos perros. Ahí está. Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí estaría. Eso es. Entonces, claro, el reino de los cielos sería así, ¿no? Como un tesoro, como una perla, como algo muy, muy valioso. Esa sería la respuesta a la pregunta A. Y la pregunta B dice, ¿qué hará entonces la persona sabia para entrar en el reino? O sea, para adquirir ese tesoro, esa perla. Para todo lo que tiene. Según lo que dice la parábola, esa persona vende todo lo que tiene. Nosotros podríamos decir que damos todo lo que tenemos, ¿cierto? Pero lo damos con el fin de adquirir esa... Porque lo valoramos más que todo lo que tenemos. Exacto. ¿No? Es lo que pasa a tener el valor supremo, una entrega total. Sí. Y en otras partes también de la Biblia esto habla del morir para vivir, ¿cierto? Del dar para recibir. Todo es por basura. Claro, esto debe ser siempre perder, ¿no? Perder primero para recibir después. Para vivir en Cristo y morir. Exacto. Morir para vivir. Para vivir. Y ahí viene la misma pregunta que antes, ¿no? ¿Qué significado tiene esta palabra para usted y para su iglesia? Yo le puse acá que el Evangelio es lo más valioso que el ser humano puede encontrar, porque le afecta a él, a su entorno, y también afecta el proyecto de eternidad. Esto de la trascendencia, ¿no? Que hemos hablado otras veces, que el ser humano tiene como este deseo de a ver qué puedo hacer para ir más allá de mi muerte. ¿Qué es lo que dejo? ¿Qué es lo que hago? Que me signifique algo que me lleve más allá de mi muerte. El Evangelio es lo único que el ser humano ha encontrado para que su vida tenga significancia después de su muerte. Entonces le afecta a él, al que lo recibe el Evangelio, automáticamente, digamos, también afecta a los demás, porque uno se supone que cambia su conducta cuando acepta el Evangelio, y los demás se ven beneficiados por eso. Pero después también afecta al proyecto hacia la eternidad, la trascendencia. Dice, la participación del reino es más valiosa que cualquier cosa que pueda imaginarse. Jesús dijo que valía la pena dejarlo todo con tal de entrar en el reino. En verdad, eso es exactamente lo que Él exige. Lucas 14:33. Ustedes deben negarse a sí mismos y someter todo el señorío de Cristo para ser su discípulo. Los beneficios bien valen la pena. Y después viene la parábola de los talentos, que esa es más conocida para nosotros, Mateo 25. No lo vamos a leer, porque lo hemos leído ya en otras ocasiones y no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya lo conocemos, ¿no? Talento, lo pone ahí entre paréntesis, dinero, porque era eso, que viene un hombre y que le da dinero a uno de sus trabajadores para que trabajen mientras él se iba a otro lugar, y le da diferentes cantidades de dinero. Al que le dio menos, ese tuvo miedo, lo escondió, y al que le dio un poquito más, lo trabajaron, y después cuando vino este jefe, recibieron los intereses y las ganancias de ese dinero trabajado. Dice, ¿qué recompensa se les dio a los siervos fieles que fueron buenos mayordomos de lo que el maestro les confió?
Yo lo voy a leer acá para que lo veamos textualmente. Lo dijimos que era en Mateo 25. En el programa de la cosa, Ahí está, Mateo 21, Mateo 25, el 14, y el versículo es el 21 y el 23. sí, exacto. ¿Y qué dice eso, no? Sobre poco ha sido fiel. Ahí está. Entonces, en primer lugar, el gozo, porque el Señor cuando recibe los intereses de estos trabajadores le dice, entra al gozo de tu Señor. ¿Cierto? Y después lo pone, después ya han demostrado ser fieles en eso un poco, entre comillas, que les dio, Él nos pone sobre cosas más importantes. Esa es la recompensa. Y la pregunta B dice, ¿qué clase de mal puso Dios del siervo ocioso y perverso al dinero de su Señor, que su Señor le confió? ¿Qué es lo que hizo de mal este personaje? Bueno, fue negligente. Literalmente respondió. Pero ¿qué podría significar que respondió para nosotros? ¿Qué significaría para nosotros hoy haber escondido ese dinero? Ok. Muy bien, eso puede ser. ¿Quién más? ¿Tiene alguna otra idea? A mí me venía esto a la mente de que lo hemos estudiado en otros versículos también, que sin estar nosotros como cuando la palabra de Dios nos pone en este ejemplo de que somos árboles, o sea, ramas de la vid, y que sin él no podemos llevar fruto. Y que en el Evangelio, detenerse, no hacer nada, no llevar fruto, es precisamente lo que hizo Claro. Entonces no es que solamente, porque a veces tenemos este tema de que, como yo no hago nada, entonces como que nadie me puede decir algo porque yo no estoy haciendo lo malo, ¿entiendes? Entonces como no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estoy haciendo nada bueno, estoy ahí. Sabes lo bueno y no lo haces. Claro. Entonces ahí viene, claro, sabes hacer lo bueno y no lo haces, es igual que si estuvieras haciendo lo malo. Y a veces tenemos estas posibilidades. Yo no digo tanto de hablar sí, de la palabra de Dios, porque creo que Dios nos da la oportunidad, pero a veces también las cosas que Dios pone en nuestras manos para hacer, y que uno dice, no, yo no hago nada. Entonces igual que estuvieras haciendo algo malo. Y es así de desafiante el Evangelio, porque claro, uno diría, no, yo no hago lo malo, de hecho no hago nada, y quedo acá más tranquilo. Pero bueno, se ve que el Señor nos exige más, ¿no? En la C dice, en su opinión, en la misma pregunta, ¿qué significado tiene esta palabra para usted y para su iglesia? Yo le puse acá, en primer lugar, dos cosas, puse. Para mí, un significado puede ser que Dios nos pide que seamos menos amplificadores de las cosas que nos dan. Y la otra cosa es que esconder lo que Él nos ha dado no es una buena opción. ¿Sí? Es una opción aceptable. Dice, en esta parábola encontramos un principio muy importante del reino. El talento era una unidad monetaria. Cuando Dios le da a usted o a su iglesia recursos, eso está hablando de gente o tareas o cosas incluso financieras para desarrollar y usar en el reino, Él entrega una mayordomía fiel a los que son fieles. Él les confiará más todavía. Jesús resumió este principio de la siguiente manera. Si usted o su iglesia no son fieles con lo que Dios les ha confiado, no se sorprenda si Él se niega a darles más. No se sorprenda incluso si les quita lo que les ha dado. Por ejemplo, suponga que Dios añade a su iglesia personas nuevas.
si la iglesia simplemente las deja que crezcan y maduren por ellas mismas, estos nuevos creyentes pueden desalentarse y retirarse. ¿Han oído alguna vez de alguna iglesia que dice que estamos ganando gente por la puerta del frente y perdiéndolos por la puerta de atrás? Si Dios los ha puesto allí y la iglesia los está perdiendo, la iglesia haría bien en mirar muy seriamente su responsabilidad con respecto a esas vidas que Dios puso a su cuidado. Suponga que Dios parece dejar de añadir o reduce a la gente los recursos o tareas que le ha asignado a su iglesia. Esto debe llevarlo a ponerse ante el maestro y hallar qué es lo que él quiere que usted o su iglesia sean. Pudiera ser que haya alguna falla. Sería que, alguna falla seria, que él quiere corregir, de acuerdo a lo que dice Lucas 19:26, ¿cierto? Y rápidamente, antes que nos vayamos al punto número 7, dice: en la línea en blanco, escribe la letra correspondiente a la parábola que describe el principio indicado. Por ejemplo, en la columna de la izquierda tenemos en la A, dice: vale la pena dejar todo con tal de entrar en el reino de Dios. ¿Cuál sería eso? El tesoro escondido y la perla, ¿cierto? Ese es el principio que se revela ahí en esa parábola. Bien, entonces la 4 es la A. La B, que dice: al que es fiel en lo poco se le confiará mucho más. Sí. La de los talentos que acabamos de nombrar, ¿no? La B, entonces la 5, o la 5 es la B. En la C dice: aunque algunos inconversos se conoce quiénes son los que le pertenecen, en el juicio él separará a los cristianos. Pero digamos que aunque se conoce quiénes son, en el juicio él separará a los cristianos de los incrédulos. Esa es la C. ¿Cuál será? El libro de Cizaña habla de eso, ¿no? Dios va a separar a unos y a otros. La letra D dice: una influencia pequeña crece inconteniblemente y con el tiempo afecta a todos los que están alrededor. Eso, lo rodea. La D entonces es la 3. Y la última dice: comienzos pequeños pueden desarrollarse en grandes ministerios para el reino. La semilla de la mostaza, la letra D. Así que bueno, ahí llegamos al final de nuestra maratón de hoy.